Entonces, voy a empezar mi ponencia con el tema del manejo de síndrome febril en pediatría. En primer lugar, ingeniera, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, se le Sí, escucha bien. ok, muchas gracias. Entonces, los objetivos de mi presentación son en primer lugar definir fiebre y después ir viendo los casos que uno va viendo más frecuentes, las enfermedades eh, prevalentes de la infancia, las más frecuentes que van a ser diarrea e infecciones respiratorias. Vamos a hablar un poquito de fiebre e infección urinaria para terminar con fiebre sin foco en menores de 3 años. Entonces, en primer lugar, la fiebre ha sido definida como en el año 1841, ya un médico alemán, Wunderlich, en base a temperaturas axilares en miles de sus pacientes, determinó que una temperatura por encima de 38 grados era considerado como fiebre. Luego han ido mejorando los instrumentos para la medición de la temperatura y hoy en día se acepta que el rango normal de la temperatura va a ser de 37,2 temprano por la mañana hasta 37,7 durante el día. Entonces uno podría decir, aceptar hoy en día que la fiebre probablemente sea temperatura más de 37,8 oral. Sin embargo, yo usualmente a mis pacientes les digo que para mí fiebre es una temperatura mayor a 38, ya sea axilar, oral o rectal. La fiebre es un síntoma bastante frecuente, 1 de cada 5 niños que ustedes van a ver en su consulta o sobre todo en la emergencia van a ser por fiebre y hoy en día esos 1 de cada 5 probablemente sean de sus pacientes que los llaman por teléfono o les envían WhatsApp. Lo primero que tenemos que reconocer es que la elevación de la temperatura, a la que le llamamos fiebre, es una respuesta adaptativa. No es que se ha perdido el control de la temperatura, del termostato que tenemos, sino que es una respuesta adaptativa y compleja frente usualmente a una infección, ya sea viral o bacteriana. No necesariamente bacteriana, eso es lo primero que tenemos que aceptar, que es adaptativa, que puede ser, en la mayoría de los casos, es por una infección viral, y que la fiebre no es algo malo. En realidad lo que se ha visto es que el sistema inmune funciona mejor con una temperatura más elevada. Entonces, no estemos tratando de bajar las temperaturas a temperaturas normales, digamos así, porque los niños y las personas en general necesitan un poquito elevada la temperatura para que el sistema inmune funcione mejor y se puedan combatir mejor las infecciones, ¿no? ¿Cómo es que debemos tomar la temperatura? Axilar, oral, rectal. A mí me gusta mucho presentar esta diapositiva de la doctora Aida Chaparro, que hizo su tesis para obtener el grado de médico en el año 96, comparando estas diferentes tomas de temperatura, y encontró que es cierto que la temperatura rectal por 2 minutos tiene una sensibilidad mayor del 98%, incluso para detectar temperaturas altas, ¿no? Con una sensibilidad del 87%, pero la temperatura axilar por 5 minutos puede reemplazarla, ¿no? Bastante bien, con una sensibilidad del 91%, aunque para temperaturas altas la sensibilidad baja al 75%. ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa? Si los padres consideran que tiene fiebre, pero le toman axilar y es menos de 38, pues deberían tomarle la temperatura rectal, ¿no? En menores de 3 años no es conveniente estar tomando temperaturas orales, aunque se podrían hacer, pero es más complicado y es mejor tomarle la temperatura rectal. Y hoy en día existen los termómetros digitales y ya debemos dejar de usar los termómetros de mercurio porque cuando se rompen contaminan mucho el ambiente. Entonces, se puede, culturalmente en nuestro país, los padres, la madre sobre todo, prefiere tomar temperatura axilar
pero si hay alguna duda, uno debería animarlos a tomar la temperatura rectal. Antes de continuar con lo más frecuente, ya que estamos este año en pandemia, en una epidemia de dengue, yo entiendo que en Huaraz probablemente, como no hay mosquito por la altura, no hayan tantos casos, pero podría llegarles algún caso de la costa o de la selva con fiebre, ¿no? Y en este caso lo que deben recordar es que si se sospecha dengue, uno no debe alegrarse cuando cae la fiebre. Eso es lo peculiar con dengue, que la fase crítica es cuando la fiebre cae, ¿no? O sea, después que cae la fiebre por 2 días y uno sospecha que es dengue, recién se puede alegrar. La fase crítica generalmente ocurre en las 48 horas luego de que cae la fiebre, ¿no? Entonces, recordarles que fiebre por menos de 7 días y 2 de los siguientes criterios, uno debe sospechar dengue, o sea, es dengue probable y uno debe manejarlo como tal. Entonces, 2 de 5 dolores de cabeza, retroocular, lumbar, articular o muscular, náuseas o vómitos y erupción, ¿no? 2 de esos criterios más fiebre, uno debería poner dengue probable y el tratamiento, como saben ustedes, del dengue es la hidratación, ¿no? Y no alegrarse, si sospechan dengue, no alegrarse cuando cae la fiebre, sino a 48 horas después que ha caído la temperatura normal. Entonces, en cuanto a fiebre y enfermedades prevalentes de la infancia, fiebre y diarrea, ¿no? Lo que se vio es que durante la epidemia del COVID, hubieron muy pocos casos de diarrea, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la semana 11, que fue el 11 de marzo de 2020, que empezó la cuarentena, se empezó la reducción de casos y casi por un año no tuvimos casi casos de diarrea, ¿no? Y la cuarentena incluía higiene de manos. Entonces, había menos exposición porque la gente no salía de sus casas, comía menos en las calles y también se mejoró la higiene de manos, ya sea el lavado de manos o el uso de alcohol gel. Y eso definitivamente funciona para diarrea. El primer mensaje, las medidas preventivas primarias, higiene de manos es importante para reducir la frecuencia de infecciones diarreicas, ¿no? Que son de transmisión fecal oral. Lo otro que se vio durante el COVID, ¿no? y que ocurre con otras infecciones virales es que además de los síntomas respiratorios, que son los que definen, están asociados a las enfermedades por COVID, también hubo síntomas gastrointestinales, ¿no? 14% de los pacientes tenían además diarrea y 8% náuseas y vómitos y 3% dolor abdominal. Entonces, los síntomas gastrointestinales, como se puede ver, pueden estar asociados a infecciones netamente respiratorias. Y en algunos casos era lo más resaltante del cuadro clínico, los síntomas gastrointestinales. Antes de hablar de qué hacer en los casos de fiebre con diarrea, recordarles que la fiebre en realidad es lo menos relevante. Lo más relevante es asegurarse que el paciente esté hidratado. O sea, si tiene diarrea, el tratamiento, al igual que en el dengue, en el caso de la diarrea, es la hidratación, ¿no? Y aquí les voy a dejar esta diapositiva con lo que usted tiene que observar al evaluar al paciente. O sea, aparte de darle un antipirético, y no recomiendo usar metamizol intramuscular, sino un antipirético bioral. Si en este caso sería complicado si está vomitando, o ponerle el supositorio, porque además está con diarrea, ¿no? Pero una vez que el paciente es hidratado, probablemente va a tolerar la vía oral y ahí uno le puede dar el antipirético, o uno puede utilizar medios físicos hasta que un baño, por ejemplo, hasta que el paciente esté con mejor tolerancia oral. Entonces uno va a observar el estado de conciencia, ojos, boca, lengua, si tiene lágrimas o no, si tiene sed, va a explorar el signo del pliegue. Y dependiendo si el paciente
no tiene signos de deshidratación, pero ha estado con diarrea, uno asume que tiene una deshidratación leve y que debería usar el plan A, que es 10 cc por kilo, ¿no? Luego de cada diarrea. O sea, si tiene una diarrea, el niño pesa 6 kilos, uno debería darle 60 mililitros, que sería más o menos 2 onzas, aunque ya no deberían haber biberones en las casas, pero sería 2 onzas, que cada onza es 30 mililitros, 60 mililitros, o la mitad de medio de un vasito descartable, que trae 120 mililitros. Un vasito descartable trae 120 mililitros, uno puede dar la mitad para un paciente de 6 kilos. Entonces, 10 cc por kilo luego de cada diarrea para los que tienen deshidratación leve, que al examen clínico no tienen signos de deshidratación. Ese es el plan A. Para aquellos que tienen deshidratación moderada, se asume que es del 5 al 10% o del 5 al 9% de deshidratación. Ellos deben empezar a tomar su suero de hidratación oral, ¿no? Hasta que sean atendidos en un centro de salud o en su médico pediatra, médico tratante o en el hospital. Y los que presentan signos de deshidratación severa sin o con shock deberían manejarse con una hidratación endovenosa, sobre todo los que están en shock. En estos casos se recomienda dar bolos de solución polielectrolítica endovenosa. Entonces, el suero de hidratación oral tiene muchas ventajas, pero lo que quiero resaltarle, y esto ustedes, espero que puedan recibir ustedes esta ponencia, le he enviado con la autorización de que sea compartido con todos los participantes del curso. Lo que quiero hacer es resaltar de todas estas ventajas que tiene el suero de hidratación oral es que su uso es válido en la diarrea de cualquier etiología, sea acuosa o disentérica, sea viral o bacteriana, siempre funciona, ¿no? Entonces, si tiene diarrea, lo más importante es la rehidratación oral y mantener su alimentación, ¿no? Entonces, pero uno se hace la pregunta si el paciente tiene diarrea acuosa o disentérica, porque finalmente si es disentérica, uno se pregunta si darle antibióticos va a ser de beneficio para el paciente. Entonces, ¿en qué casos yo sospecho que puede haber disentería? Claro, como definición es de posiciones con sangre, pero eso no es lo más frecuente que uno pueda ver. Entonces, yo voy a pedir reacción inflamatoria para buscar si el paciente probablemente tenga una disentería en los pacientes que son menores de 1 año, que tengan temperaturas por encima de 39 grados centígrados, que hayan tenido más de 5 deposiciones al día en 24 horas o que ya han hecho deshidratación. En estos casos, yo les pido su reacción inflamatoria en heces porque no quiero dejar de perderme el diagnóstico de una disentería que puede ser por una bacteria que se va a beneficiar con antibióticos. Si hay deshidratación, debe ser visto en un centro de salud. Si es en la emergencia, mejor. Si los leucocitos de la reacción inflamatoria son más de 30, uno debería sospechar la posibilidad de que sea una disentería, que es una colitis bacteriana, ¿no? Existe la posibilidad que sea otra colitis, ¿no? Recuerden que hay también colitis por citomegalovirus, colitis asociada a antibióticos, colitis incluso por alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Colitis por parásito, Palantido-Col. Pero lo más frecuente, obviamente, va a ser en un paciente que viene con fiebre, vómitos y diarrea, y con leucocitos más de 30 por campo, y sea un cuadro agudo, es que sea una disentería. También hay colitis amebiana, ¿no? En algunas zonas del norte de nuestro país. Entonces, si viene con reacción inflamatoria positiva y fiebre, ¿no? Y es mayor de 1 año, las guías dicen trátalo como si fuera Shigella, ¿no? Incluso la pregunta que me hago yo es, ¿podría hacerse esto por teleconsulta? Bueno, de todas maneras, de por medio tenemos una reacción inflamatoria positiva, ¿no? No es un niño que tiene fiebre y diarrea, ¿no? No es cualquier otro niño, pero probablemente uno sí pueda, siempre y cuando el niño no esté deshidratado, porque está deshidratado hay que mandarlo, tiene que tener una atención presencial.
En los menores de 1 año debería pedirse un coprocultivo antes de iniciar el antibiótico. O sea, para los mayores de 1 año, las guías no exigen hacerle un coprocultivo, sino tratarlo, y solo pero a diferencia del menor de 1 año, sí debería hacerse un coprocultivo porque uno desea saber si lo que tiene es Campylobacter. Incluso el antibiótico empírico que se da es para Campylobacter, ¿no? Ojo, que no debemos dar antibióticos en diarreas agudas, infecciosas acuosas, que quiere decir que no cumplen estos criterios de ser, o sea, mayores de 1 año, que tengan temperatura menos de 39, menos de 5 deposiciones, o que no estén deshidratados. A ellos no les vamos a dar antibióticos, y a aquellos que no tengan fiebre. Ojo, incluso si vengan con deposiciones con sangre, pero no tienen fiebre, uno no debería apresurarse a darle antibióticos. Estos pacientes con disentería sin fiebre podrían ser por E. coli enterohemorrágicas, que se sabe que si le das antibiótico incrementa su riesgo de síndrome urémico hemolítico. Así que les advierto que no se recomienda, si no tiene fiebre, no se recomienda apresurarse a darle los antibióticos. En el caso que sea un niño que ya no usa pañal, que generalmente es mayores de 2, de todas maneras los mayores de 3 años ya no usan pañal, ¿no? Y que presente con fiebre, disuria, que es el dolor, el incremento de la frecuencia, que es la polaquiuria, o esa sensación de que no ha terminado de orinar, que es el tenemo vesical. En ese paciente, obviamente que lo que vamos a pensar es que tenga una infección del tracto urinario, y le vamos a pedir su examen de orina por chorro medio, porque ya no usa pañal y pide. Y si tiene una piuria, probablemente vamos a hacerle un urocultivo, también de chorro medio, iniciarle los antibióticos vía oral hasta que venga su resultado. Y generalmente uno puede utilizar una cefalosporina de primera generación, cefalexina, para estos casos, ¿no? De mayores de 3 años. Ojo que en los menores de 3 años, o los que todavía usan pañal, no hay forma de saber si tienen disuria, polaquiuria o tenemo vesical. Entonces, las guías lo que recomiendan es que todo niño menor de 3 años, de 3 meses a 3 años, que tenga fiebre mayor de 39, en la casa o en la emergencia. Yo recientemente he tenido un paciente que la mamá llega a la emergencia diciendo que su niño ha tenido 39 grados de temperatura y que no está resfriado ni tiene fiebre, ni tiene tos, perdón, no está resfriado ni tiene diarrea. Y en la emergencia le toma la temperatura, como tiene menos de 39, le dicen: no señora, no lo vamos a atender porque no tiene más de 39. Eso es incorrecto. Hay que, por favor, capacitar bien al personal de triaje. Si un niño tiene más de 39 en casa, también debe ser considerado eso como fiebre que requiere una evaluación presencial, ¿no? Para adicionarle al caso que les estoy contando, o sea, la persona que le hace triaje tiene varios errores, ¿no? Uno es no considerar que el niño había tenido más de 39 en casa. Dos, que la mamá era enfermera, así que había que creerle que tenía más de 39. Y tres, que era un niño que tenía un antecedente de una infección urinaria anterior, que como ustedes saben tiene mayor riesgo de hacer una segunda infección urinaria. Sin embargo, a este paciente de 10 meses de edad no lo atienden porque cuando le toman la temperatura dicen que tiene menos de 39. Eso es incorrecto. Entonces, menores de 3 años de edad con fiebre más de 39 sin foco debe ser evaluado, porque uno debe descartar 2 cosas según las guías: una pielonefritis o una bacteremia oculta, ¿no? Para la pielonefritis uno solicita un examen completo de orina, inicialmente con bolsa colectora. Si ese examen indica que hay piuria o estearasa positiva, leucocitos positivos, uno debería tomar un urocultivo y siempre repetir el sedimento de orina. Ya no el examen completo de orina, pero sí el sedimento. Necesitamos saber si a pesar que luego, en algunos casos que sale el urocultivo positivo, si todavía había realmente piuria.
¿no? Porque hay otras causas de piuria aséptica, ¿no? En donde el urocultivo, que lo que detecta son bacterias aeróbicas, entonces necesitamos saber si realmente había piuria con la muestra tomada por sondaje vesical. Así que por favor, cuando envíen para urocultivo, repetir el sedimento de orina, ¿no? Antes del inicio de antibiótico. Y en estos pacientes de 3 meses a 3 años, el antibiótico que se recomienda es intramuscular, el que más se usa es un aminoglicósido, ya sea amikacina o gentamicina, ¿no? Como tratamiento empírico inicial para cubrir gérmenes gram negativos, que son los gérmenes más frecuentes que causan pielonefritis en niños de 3 meses a 3 años. Si el examen de orina es normal, uno debería descartar bacteriemia oculta y para eso la herramienta que nos ayuda, el examen auxiliar que nos ayuda es el hemograma. Si el paciente tiene, mi recomendación es, si el paciente es un paciente no vacunado contra neumococo, más de 15.000 leucocitos debería ser suficiente, o desviación izquierda, más de 1.500, debería ser suficiente para considerar la posibilidad de bacteriemia oculta, tomarle un hemocultivo e iniciarle una cefalosporina de tercera, que usualmente es ceftriaxona intramuscular, hasta que sale el resultado del hemocultivo. Si el paciente es vacunado, yo creo que se podría utilizar el punto de corte de más de 20.000 leucocitos, ¿no? Y o desviación izquierda más de 1.500, para los que tienen sus vacunas completas, ¿no? De neumococo y su pentavalente, que incluye la de hemófilos influenza. En los pacientes de 3 meses a 3 años que tienen fiebre sin foco, que debe incluir la temperatura mayor de 39. No estoy hablando de fiebre sin foco con los que tienen temperaturas menos de 39, pero en aquellos que tienen más de 39, lo más frecuente son infecciones urinarias, ¿no? Pielonefritis. 40, 50% de los casos van a ser pielonefritis. En aquellos que vienen con fiebre sin foco con temperatura menos de 39, un examen clínico normal, a ellos se les considera que lo que tienen es una probable infección viral, y uno les dice, probablemente tenga una infección viral, tal vez hoy en la noche o mañana empiece con moco, tos o diarrea, o le salga una erupción, pero no necesitamos pedirle examen de orina ni hemograma, lo vamos a observar, ¿no? Entonces, el manejo de ese paciente con temperatura menos de 39 sin foco debe ser observación. Y uno le puede decir, lo tengo que volver a ver si hace fiebre más de 39 o si la fiebre dura más de 5 días, ¿no? Porque eso ya implicaría que el paciente pueda tener una infección bacteriana. Entonces, en el caso de la fiebre sin foco, entonces, ¿en qué casos vamos a sospechar una infección urinaria? Bueno, si no usa pañal y tiene síntomas urinarios, o si tiene 3 meses a 3 años, usa pañal y tiene fiebre más de 39 con leucocituria, piuria, ¿no? Cuando el urocultivo tomado por sonda es negativo y el sedimento de orina viene que no tiene piuria en la muestra tomada por sonda, entonces uno debe sospechar que tal vez el problema no sea una cistitis o una pielonefritis, sino una vaginitis o vulvitis, ¿no? Que es lo que le va a dar la leucocituria en muestra tomada con bolsa colectora. Entonces, en la muestra tomada con bolsa colectora se pide el examen completo de orina, que incluye estearasa, nitritos y recuento de leucocitos, ¿no? Si sale positivo por bolsa, o sea, por bolsa colectora, uno debería enviarlo a emergencia para urocultivo por sondaje vesical. Nunca enviar urocultivos de bolsa colectora porque tienen una alta incidencia de ser contaminantes, ¿no? Casi el 85% de las veces va a ser un contaminante. Entonces, según las guías, si es un niño de 3 meses a 3 años con fiebre mayor de 39, otra vez sin foco, o si tiene fiebre persistente más de 3 días, ese paciente hay que sospechar que tenga una infección urinaria y de todas maneras pedirle su examen de orina. Recuerden que la definición
de infección de tracto urinario es bacteriuria significativa, o sea, que tenga un urocultivo positivo. Si uno lo toma la muestra y el urocultivo es negativo, ese paciente no, por definición, no tiene infección del tracto urinario y por lo tanto debería suspenderse el antibiótico y buscarse otras causas de piuria, leucocituria. En el caso de las infecciones respiratorias, creo que todos sabemos que uno no debería usar antibióticos si es una infección viral. Yo creo que cuando uno le pregunta incluso a un estudiante de medicina y le dice, ¿qué le parece a usted dar antibióticos a una infección viral? Y todos van a decir, no, por supuesto que no, no se dan antibióticos en infecciones virales, ¿no? Pero tampoco debería uno apresurarse a darle antibióticos si no está en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es un poco más complicado no dar antibióticos cuando el paciente pasa a trauma shock o a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, les recuerdo que las infecciones virales, y habiendo pasado recientemente por la pandemia del COVID, las infecciones virales también pueden causar infecciones severas, graves, que pueden llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, incluso causar la muerte, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso de un niño de 3 años con congestión nasal por 3 días, rinorrea, dolor de garganta, tos y temperatura de 38 grados, ¿no? Con fiebre. Al examen tiene las conjuntivas eritematosos, la faringe ligeramente congestiva y el resto sin alteración. Entonces, alguien le presenta el caso y le pregunta, ¿no?, ¿qué antibiótico le puedo dar? ¿No? Entonces, esta pregunta en realidad se ha hecho en un estudio de investigación que ha llevado a cabo la doctora Teresa Ochoa con alumnos o estudiantes de medicina de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y entonces, si su diagnóstico es resfrío, ustedes saben que el resfrío, o como a ustedes les gusta llamar, rinofaringitis aguda, RFA, sabemos que eso es viral, producida por un virus, por lo tanto, no deberíamos usar antibióticos, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, si es una infección viral, no es necesario usar los antibióticos. Sin embargo, cuando se hizo el estudio y se les presentó estos casos, el 15% decía que de los médicos de centros de salud en Lima, decía que para un resfrío común, incluso con su diagnóstico de resfrío común, el 15% de ellos le daba antibióticos, ¿no? Y si su diagnóstico era faringitis, el 86% le daba antibióticos. Entonces, la primera pregunta que me hago yo es, ¿por qué un médico, ¿no?, le da antibióticos a un paciente con un resfrío común, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser que el antibiótico va a prevenir las complicaciones bacterianas, ¿no? Entonces, un médico podría decir, vamos a darle antibióticos para prevenir las complicaciones bacterianas de un resfrío. La otra razón podría ser que el médico cree que la satisfacción de la madre va a estar de acuerdo a que si le prescribe o no le prescribe antibióticos, ¿no? Entonces, la percepción del grado de satisfacción de la madre aumenta el riesgo de prescripción inadecuada de antibióticos, ¿no? Entonces, acerca de lo primero, ¿puede el antibiótico prevenir complicaciones bacterianas? La respuesta es no, y hay una revisión de 11 estudios clínicos, ¿no?, que está en el Cochrane, en el que comparan el uso de antibióticos para resfrío común y lo que le llaman rinitis aguda purulenta, que quiere decir que hay moco verde, que es usual no sinusitis, sino rinitis aguda purulenta, que es un síntoma frecuente, ¿no?, o un signo frecuente en los pacientes resfriados. Temprano por la mañana, todo el moco que se acumula en los senos paranasales sale amarillo, verde, pero luego durante el día se aclara. Eso se refiere con rinitis aguda purulenta. Entonces, los que reciben antibióticos para resfrío común o esta rinitis aguda purulenta, que es ese moco amarillo verde por la mañana, no mejora de sus síntomas. No hubo cura ni menor persistencia de los síntomas. Los que reciben antibióticos tienen mayor efectos adversos por los antibióticos, ¿no? Generalmente
molestias gastrointestinales, que puede ser dolor abdominal o diarrea. Por lo tanto, se concluye esta revisión clínica de que no hay, esta revisión de los 11 estudios clínicos, que no hay evidencia de beneficio de uso de antibióticos para resfrío común o rinitis aguda purulenta. Entonces, concluimos que darle para prevenir las complicaciones bacterianas no se ha demostrado que eso ocurra al dar antibióticos. Entonces, yo les pido que por favor no lo hagan. Entonces, ¿por qué nos seguimos preguntando se da antibióticos para infecciones virales? Yo considero que uno de los errores es que el término que se usa para resfrío, infección respiratoria alta, es de rinofaringitis aguda. Y como ustedes han visto, el 86% va a decir, si tiene faringitis, le doy antibiótico, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros colegas le dan antibióticos a los pacientes que tienen faringitis, ¿no? Y aquí tenemos un segundo caso, un niño de 2 años con rinorrea, ahora tiene fiebre 39, tos leve por 2 días, y al examen se observa eritema, hiperemia amigdalar con exudado y adenitis regional, o sea, un ganglio que se palpa al costado, generalmente son cervicales posteriores, ¿no? Dolorosos. El resto del examen, normal. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿No? Ahí les voy a poner otra vez la diapositiva, ¿no? Observa hiperemia amigdalar con exudado y adenitis regional leve, ¿no? En un niño de 2 años con fiebre de 39, tos y rinorrea. Entonces, le doy un antibiótico para prevenir que haga neumonía, le hago un hisopado faríngeo y espero los resultados, no le doy un antibiótico. Entonces, ya ustedes han visto que en el estudio ellos se encuentran que el 86% dice que le da un antibiótico. Entonces, si ustedes consideran que lo que tiene es una faringitis, lo que deben saber, o lo que probablemente ya saben, que en menores de 3 años, el 90% son causadas por virus, las faringitis, y en mayores de 5 años, el 50% son causadas por virus. Pero claro, existe entonces un 10% en menores de 3 años y un 50% en mayores de 5 que puede ser una faringitis bacteriana. Sin embargo, las guías recomiendan que uno use el antibiótico, o sea, que optimice el uso del antibiótico, y para eso demuestre primero que el paciente tiene una faringitis estreptocócica, que es la razón para el uso del antibiótico, usando una prueba rápida, ¿no? Entonces, esta es una prueba rápida para estreptococo del grupo A, conocido también como estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico, que es lo mismo, ¿no? Esos 3 nombres para el mismo germen. Igual que la prueba de COVID que ustedes se han hecho de repente en casa durante esta pandemia, también existe una prueba rápida para detectar antígeno del estreptococo grupo A. Y las guías lo que dicen es que uno debería hacer la prueba y solamente tratar a aquellos que tengan su prueba para estreptococo piógenes positivo, que generalmente son niños en edad escolar, o sea, mayores de 6 años. Es muy raro encontrar menores de 5 años, rarísimo menores de 2, que tengan una faringitis estreptocócica. O sea, si ustedes han estado dando antibióticos a los menores de 2 años por faringitis, lo han estado dando por las puras. Porque en esos casos, más del 95% va a ser viral. Ahora, ¿qué pasa si no tengo esta prueba de detección de antígeno? No lo tiene en mi hospital. Bueno, yo les recomendaría que la pidan, que le pidan a su laboratorio que tenga esto disponible, ¿no? Para que se pueda hacer y hacer uso optimizado de los antimicrobianos. Y si no tengo, me tengo que apresurar en darle el antibiótico, no. Esta información que ya viene desde el año 1951, en el que en esa época existía, se empezó a utilizar el antibiótico para prevenir fiebre reumática. Los ensayos clínicos controlados demostraron que la penicilina por 10 días era el único antibiótico que demostraba prevenir fiebre reumática cuando se usaba hasta 10 días del inicio de la enfermedad. O sea, ustedes no tienen que apresurarse ni sentirse presionados porque si no le empiezo hoy día el antibiótico, mi paciente va a ser fiebre reumática. O sea, ustedes tienen hasta 9 días porque la fiebre reumática va a ser una complicación no purulenta de la faringitis estreptocócica. Entonces ustedes tienen 9 días
para empezarle su tratamiento y con eso prevenir la fiebre reumática. Entonces, si no tienen para hacerle la prueba el día que lo evalúan, bueno, se lo puede pedir que se lo haga de forma particular o pedirle un cultivo, ¿no? Que el resultado debería estar en 24, máximo 48 horas. Entonces, le dan algo para el dolor y una vez que viene el resultado de la prueba de antígeno hecha en forma privada o del cultivo, ¿no? Porque a las 24 horas lo ponen en la placa y si es beta hemolítico y es un gran positivo, le hacen una prueba adicional y lo reportan como estreptococo piógenes y no le hacen sensibilidad. Ojo, todos son sensibles a amoxicilina. Entonces, y por eso es que el tratamiento indicado en este caso es la amoxicilina, 40 a 50 miligramos por 10 días. Y eso es lo otro que tienen que asegurarse, que lo va a tomar por 10 días. ¿Necesitamos darle amoximo con ácido clavulánico? No, porque el estreptococo piógenes no produce beta lactamasas. Entonces no necesitamos darle ácido clavulánico, solo amoxicilina. ¿Necesitamos darle el doble de la dosis, 80, 90 miligramos por kilo día? No, tampoco, porque es suficiente, se ha demostrado que es suficiente darle 40, 50 y se puede dar cada 12 horas. Le pueden dar cada 8 si quieren también, pero cada 12 horas sería suficiente. Lo que sí deben estar preparados ustedes es en diagnosticar las complicaciones del resfrío, ¿no? Tienen que saber mirar membranas timpánicas. Recuerden que la otitis media aguda tiene que haber efusión, ya sea como otorrea, que le sale pus por el oído, que la membrana timpánica está abombada para diagnosticar otitis media aguda. Una membrana timpánica eritematoso, solo eritematoso, sin efusión, no justifica el uso de antibióticos. En el caso de la sinusitis, hay tos exigente por más de 10 días y usualmente hay fiebre que reaparece, cefalea o dolor a la palpación de los senos paranasales. Y la neumonía, deben ustedes sospecharla si el paciente tiene fiebre, tos y respiración rápida. Según IEPI, para los mayores de 3 años, más de 30 por minuto, de 1 a 3 años más de 40 y en menores de 1 año más de 50. Ojo que las neumonías generalmente son por hemófilos influenza, moraxela y neumococo y que la moraxela tiene resolución espontánea y que el hemófilos influenza tipo B y el neumococo se pueden prevenir con la vacuna. Así es que es tarea de todos vacunar a los pacientes. Se puede dar amoxicilina por 7 días a los mayores de 2 años o si son menores de 2, la indicación es por 10 días. No usen cotrimoxazol ni acitromicina para neumococo porque son resistentes, ¿no? Y no necesitan usar ácido clavulánico. Entonces ya hemos revisado que en los casos de fiebre lo que tenemos que hacer es buscar un foco, ya sea diarrea, o sea, un foco gastrointestinal, urinario, respiratorio, y que puede ser un resfrío o sus complicaciones. Se sospecha MEC si hay fiebre más de 39 y el paciente está irritable y llora desde que entra a la consulta y no deja de llorar. Hay que buscar adenitis, celulitis o eruptivas. Si encuentran una erupción, esto es viral, no necesita antibiótico. Pero ¿qué pasa si ustedes hacen la evaluación y el paciente no tiene nada de esto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Le doy antibiótico por si acaso? Entonces, vamos a pasar a los próximos 5 minutos a hablar sobre cómo identificar un lactante en el que pueda tener una infección bacteriana grave, en el cual ustedes no lo van a mandar a casa, sino probablemente le van a pedir algunos exámenes auxiliares porque pueda tener una infección bacteriana grave o severa, ¿no? Y que requiera algunos exámenes auxiliares. Entonces, en la actualidad, lo que está de moda es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, todos los que atendemos niños debemos tener esto a la mano, ¿no? Y debemos evaluar a nuestros pacientes enfermos, sobre todo los que tengan fiebre, cómo está su respiración, cómo está su circulación y cómo está su apariencia. Y esto que ahora
está de moda y que lo usamos mucho y se recomienda mucho, sobre todo en las emergencias, pero podría utilizarse en la consulta externa, en realidad ya se recomendaba mucho antes en base a los diferentes scores o escalas que se han utilizado para identificar los pacientes que presenten un riesgo elevado de enfermedad grave, ¿no? Y, por ejemplo, esta es la escala del semáforo de NICE del 2013 para menores de 5 años. Entonces, yo creo que cualquier paciente que tenga criterios de riesgo intermedio y sobre todo lo de riesgo elevado, ¿no? Los de riesgo elevado deberían tener una atención de nivel 1, ¿no? Los de riesgo intermedio deberían tener evaluación presencial y algunos exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver aquí, son más o menos lo mismo que hemos visto en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El color, si el paciente está con palidez, no responde a estímulos sociales con normalidad, se despierta solamente con estímulos prolongados, su actividad está disminuida, no sonríe, si hay alteración de la respiración o hay desaturación menos de 95, ¿no? Si el paciente está taquicárdico con signos de deshidratación, sobre todo si ha llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿no? Y disminución de la micción. Generalmente las personas miccionan 4 o 5 veces al día, o sea, cada 6 horas más o menos, ¿no? Si hay una disminución de la frecuencia, eso también sería un signo de alarma, ¿no? Hay que prestar más atención en los que en menores de 6 meses, en aquellos que tengan fiebre más de 39 o fiebre más de 5 días, ¿no? O que tengan alguna focalización al examen, ¿no? Para aquellos que tengan riesgo intermedio, habría que hacerle su examen de orina y su hemograma, que es muy parecido a lo que se recomienda para la fiebre sin foco en niños de 3 meses a 3 años, ¿no? Y en algunos casos incluso se va a considerar la punción lumbar, sobre todo, aquí dicen menores de 1 año, pero sobre todo en los menores de 3 meses, ¿no? También existe la escala de IOS, que está basada en los criterios de Rochester, y ustedes saben, en el caso de que sea un niño menor de 3 meses, ¿no? La guía anterior era de 3 meses a 3 años, pero para los menores de 3 meses, ya la temperatura para la cual uno debe preocuparse, que es un signo de alarma, es fiebre más de 38. Uno los divide en pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo de tener sepsis, y el caso que sea de alto riesgo, uno debe tomar hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, e iniciar antibióticos endovenosos esperando el resultado de los cultivos. Ahora, si la fiebre en el primer mes de vida es por deshidratación, por mala técnica de lactancia, es otra historia. Estos pacientes no requieren antibióticos inicialmente, pero sí requieren ser hospitalizados, ¿no? Y finalmente, la escala de Yair, ¿no? Que es muy parecida a la primera escala que hemos visto de NICE, ¿no? En este caso nos dicen que si la puntuación es mayor de 16, o sea, uno da 1 punto por normal, 2 puntos por alguna afectación moderada o 3 puntos por una afectación grave, y si tienen la suma es más de 16, es muy probable que tenga una infección bacteriana grave, ¿no? Con una sensibilidad del 92%, ese score, ¿no? Si está entre 10 y 15, del 26%, y si está menos de 10, sería raro que tenga una infección bacteriana grave. Entonces uno puede utilizar estos criterios, sumar el puntaje, y si tiene menos de 10, uno podría decir que lo más probable es que sea viral y vamos a observarlo. Entonces ya hemos hablado que para el manejo de la fiebre, lo primero que uno tiene que preguntarse es si hay foco, ¿no? Y de acuerdo a la evaluación clínica y algunos exámenes auxiliares, si amerita ver si es una infección bacteriana severa, sobre todo infección de tracto urinario. Luego de eso, definir si le vamos a dar un tratamiento empírico definitivo, y para darle un tratamiento definitivo es necesario pruebas rápidas y o cultivos, ¿no? Si no, no vamos a poder dar tratamientos definitivos. Después decidir si le vas a dar tratamiento ambulatorio o si lo vas a hospitalizar, y cuando uno le haga la receta, recordar que la receta puede funcionar como si fuera una hoja de consejería también, ¿no? Poner el diagnóstico, siempre poner el diagnóstico. Algunos de ustedes hacen la receta pero no ponen el diagnóstico. Hay que poner el diagnóstico, ¿no?
hay que en la receta poner los sintomáticos, medidas preventivas y antibióticos si es que están justificados, ¿no? Y además los signos de alarma, ¿no? Uno debe educar a los padres acerca de en qué casos debe volver y en cuándo necesita su seguimiento. Y finalmente, decirles que no hay evidencia que la reducción de la fiebre, o sea, uso de antipiréticos y estar ahí tratando de que la temperatura baje por debajo de 38, disminuya la mortalidad de infecciones. Tampoco se ha demostrado que reduzca la recurrencia de crisis febriles. Va a tener ustedes una clase de crisis febriles, que el objetivo del antipirético no debe ser bajar la temperatura a menos de 38, sino bajarla a una temperatura en que el niño ya no esté fastidiado, que usualmente es por debajo de 38,5. La sola presencia de fiebre no debe obligarlos ustedes a iniciar antipiréticos, usarlos si está fastidiado, ni menos todavía usar antibióticos, salvo que tenga una infección bacteriana severa. El uso de antibióticos debe ser el resultado de un juicio médico que identifique una infección bacteriana, porque las infecciones bacterianas son las que se van a beneficiar con antibióticos, no las virales, ¿no? Y que debe ser expresado en un diagnóstico, que uno debe tener el valor de escribirlo en la receta, y que no deberíamos utilizar el antibiótico por si acaso. Yo creo que agradezco nuevamente al Consejo Regional 11 de Huaraz, al doctor Johnny Tarazona por la invitación, al decano Fernando del Valle Espejo, y creo que por lo que me han indicado se va a continuar con la exposición anterior, y creo que las preguntas las podemos dejar para cuando me toque mi segunda ponencia. Muchas gracias, doctor, por tan excelente exposición. Entonces, pasaremos las preguntas para su segunda exposición junto con la segunda exposición. Le agradezco nuevamente por la paciencia y los inconvenientes. No hay ningún problema, encantado. Entonces pasamos con el doctor Robert González y yo espero Sí. para mi segunda ponencia. Muchas gracias. Ya. Entonces, miramos al doctor Robert Hernán González Suazo, cardiólogo pediatra.